Continuamos en Mañana es tarde. Permitidme que os cuente que con la llegada del invierno, muchas personas notan que los dolores de cabeza se vuelven más frecuentes y más intensos. Cambios bruscos de temperatura, menos horas de luz, estrés y alteraciones en el descanso parecen tener un impacto directo en una patología que afecta a millones de personas. La migraña no es solo un dolor de cabeza, es la primera causa de discapacidad en adultos menores de 50 años, según la Sociedad Española de Neurología. Para ayudarnos a entender por qué el frío puede desencadenar migrañas, cómo influyen el estrés y los cambios estacionales y qué medidas preventivas podemos adoptar, hoy nos acompaña el doctor Jorge Mañez, neurólogo del Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre. Doctor, muy buenos días, feliz año y gracias por atendernos. Hola Juanfran, buenos días, feliz año. Gracias a vosotros. Doctor, con la llegada del frío, ¿realmente aumentan las crisis de migraña o es solo una percepción de los pacientes? No, que va, aumentan las crisis de migraña y de hecho lo vemos en las urgencias que acuden más pacientes por este motivo. Y esto tiene que ver con dos motivos. Por un lado, en el contexto de los cuadros gripales, pseudogripales, catarrales, virus, del frío, del invierno, por la bajada de las temperaturas y la reducción de las defensas que nos hacen más vulnerables. En este contexto de fiebre, infección, es más fácil tener migrañas y luego per se el frío, independientemente de la infección, facilita una vasodilatación reactiva a la vasoconstricción inicial que favorece las migrañas. Por H o por B hay más migrañas cuando bajan las temperaturas. ¿Qué papel juegan factores como el viento frío, la presión atmosférica o la menor exposición a la luz solar? Pues son factores desencadenantes. Al final, los cambios de tiempo en general, los cambios en la presión atmosférica favorecen las migrañas, lo que se ha dicho todavía, ¿no? Yo cuando sale nublado ya sé que me va a doler la cabeza. Y hay verdad en ello. O sea, realmente es cierto que en las semanas con un clima más inestable tiende a haber más migraña. Y particularmente el viento frío favorece lo que comentaba antes, la respuesta inicial de vasoconstricción al frío y un efecto rebote posterior por el que la vasodilatación favorece estos dolores de cabeza. En la nota de prensa de Vitas, doctor, se habla del nervio trigémino. Para que nos entiendan los oyentes, ¿por qué es tan importante este nervio en la migraña? Porque las terminaciones del nervio trigémino son las que recogen la sensibilidad y el dolor pericraneal, sobre todo a nivel de la cara y de la zona anterior de la cabeza. Y si se activan los terminales dolorosos del trigémino, eso favorece la percepción del dolor propiamente dicho. Queda claro. Muchas crisis, doctora, aparecen al salir de casa o, por ejemplo, cuando entras en lugares calefactados. Sí que es verdad que a veces pues es verdad que notas como el dolor de cabeza, ¿no? ¿Por qué los cambios bruscos de temperatura son tan perjudiciales? Por el choque térmico. Las arterias se adaptan, el calibre vasoconstriñendo, vasodilatando en función del frío y calor. Esa exposición a ambientes distintos de temperatura y con la brusquedad que propicia la climatización favorecen el dolor de cabeza. Entiendo que este estrés térmico, este choque, es suficiente por sí solo para provocar una crisis, ¿no?, de migraña. Sí, pero sobre todo en personas con una predisposición genética, es decir, con pacientes que ya son migrañosos de por sí. Es como sucede, por ejemplo, con el alcohol, que es otro desencadenante clásico de la migraña. Dos personas pueden tomar la misma cantidad de alcohol y uno no tener para nada dolor de cabeza y el otro sí. ¿Cuál es la diferencia? La predisposición de base, el que uno sea migrañoso per se y el otro no. Y bajo su punto de vista, doctor Mañez, ¿qué recomendaciones prácticas daría para minimizar este riesgo en el día a día? Intentar evitar el choque térmico. En ese sentido, pues en general la climatización excesiva y sobre todo brusca
suele venir mal. Por ejemplo, cuando entras en el coche por la mañana y está el coche frío porque lo has aparcado en la calle y pones la calefacción a tope del tirón, ¿no? Ese aire calentito que parece que sienta bien, tan de golpe, tan brusco, para el dolor de cabeza puede ser perjudicial. Es intentar que el cuerpo se adapte progresivamente tanto al frío como al calor. En general, por ejemplo, suele venir mejor en domicilios la climatización. Soy consciente de los condicionantes económicos, pero la calefacción por gas, que es más progresiva y que mantiene mejor la temperatura, sienta mejor que por split o por conductos de frío-calor. Pero claro, no siempre se tiene acceso. Luego, otro de los desencadenantes de estas migrañas es el estrés, ¿no? En este mundo que vivimos tan mediato, ¿no? ¿Hasta qué punto influye realmente el estrés en la migraña? Muchísimo, tanto desde el punto de vista directo y biológico, porque en el contexto del estrés se producen cambios endocrinos, es decir, a nivel hormonal, que favorecen la liberación de sustancias que propiamente favorecen la migraña, como lo que implica el estrés y la vida mediata, como comentabas, en cuanto a los hábitos de sueño y alimentación. La migraña lo que querría es una rutina muy estable de hidratación, de alimentación, de sueño, y la vida que llevamos muchas veces no es la que necesitamos. Este estrés, este tipo de migraña provocada por el estrés, ¿puede llegar a ser cronificada? No exactamente, lo que sí que generalmente el estrés tiende a ser crónico porque normalmente las circunstancias que lo provocan a menudo son estructurales, personales, familiares, laborales y contribuye a cronificar la migraña. Normalmente, en cualquier caso, detrás de una migraña crónica hay factores biológicos primarios, endógenos de la persona y que van más allá del contexto personal y vital. ¿Y existen señales de alerta que indiquen que una migraña necesita valoración médica especializada? Pues normalmente la frecuencia e intensidad. Una migraña que con una analgesia convencional, con un antiinflamatorio, no se resuelva o que se presente al menos una vez por semana, en mi opinión, ameritaría una opinión, una consulta especializada. ¿Qué importancia, doctor, tiene también la hidratación, el sueño y los horarios regulares en la prevención? Como hemos comentado, es fundamental intentar tener buenas rutinas de sueño y alimentación. Es importante, ¿verdad? Es el estar en el día a día, tener una rutina, no tener, pues primero lo de los cambios de clima bruscos y luego aparte tener un día a día pautado, ¿no? Dentro de una normalidad. Quizá la normalidad es lo que produce este tipo de migrañas, ¿verdad? Exactamente. Y una cosa que le quería preguntar, doctor, que no está en la nota, pero lo he vivido en casa y me gustaría preguntarle, esta gente que cuando tiene este tipo de migraña tiene que estar en una habitación a oscuras, porque incluso les llega a producir también un poco de náuseas y demás, ¿es el mismo tipo de migraña? Entiendo, ¿también necesitan ir al especialista? A ver, la intensidad de la migraña varía en función de la persona. Ciertamente la fotofobia y la sonofobia, es decir, la intolerancia a la luz y al ruido, es una manifestación típica de muchas migrañas. Esto no es un tratamiento de por sí, el estar en un lugar tranquilo y cerrado, simplemente es algo paliativo para que se encuentren mejor, pero eso no excluye el tomar un tratamiento médico. Todavía tengo pacientes que la primera vez que vienen a consulta lo que te cuentan, cuando te cuentan una migraña de libro y les preguntan, bueno, ¿y entonces usted qué hace? Y contestan que se encierra en una habitación y esperan que se les pase. Eso es un enfoque medieval y afortunadamente disponemos de tratamientos para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Muy bien, pues doctor Jorge Máñez, neurólogo del Hospital Vitas Valencia 9 de octubre. Muchísimas gracias por ayudarnos a comprender mejor cómo influye en el frío y el estrés en la migraña y sobre todo por ofrecernos pautas claras para poder prevenirla y ante la duda acudir, como siempre decimos, al especialista, en este caso en nuestro querido Vitas Valencia 9 de octubre. Doctor, feliz año nuevamente y muchísimas gracias por haber estado aquí. Igual.
Igualmente, gracias a vosotros. Un abrazo, Jorge, encantado. Adiós. Bueno, pues eran las pautas que nos ha dado el doctor Jorge Máñez, neurólogo del Hospital Vitas Valencia 9 de octubre, en cuanto a la migraña. Ya sabéis que las temperaturas, el cambio de temperatura, mucho frío, mucho calor, producen migraña, y el estrés. El estrés diario que bueno, que muchos lo sufrimos y tenemos que o acudir al especialista o, como bien ha dicho, cuando tomas un analgésico y ya no te hace nada, pues es sinónimo de que hay que ir al especialista. En este caso os recomendamos ir a Vitas Valencia 9 de octubre y allí está el doctor Jorge Máñez, neurólogo, y todo su equipo para atendernos. Vitas, vivir para cuidarte.